Bueno, les escucho. ¿Qué pasó con el examen parcial? Momento de quejas, comentarios, sugerencias, rencores. Personalmente, Lee, que me pareció bien, solamente algunas dudas, quizás necesito actualizarme un poco en relación a algunas cosas como mapas mentales, el ensayo y todo eso, aunque esta vez no nos pidió usted ensayo, ¿verdad? Pero son cosas que considero yo que estoy un poquito desactualizado. ¿Ah? Liz, con una pregunta. En el mapa mental, ¿usted qué iba a calificar? Se tenía que agregar bastante contenido, ¿no? Mire pues, las instrucciones fueron. Voy a leer. Mejor miremos, porque yo creo que ahí radica la cuestión, porque sí han habido varios compañeros que me han comentado algo, ¿no? Creo que aquí... Como yo abrí el... Ahí está. Es que mi propio formulario no me deja ingresar usted. Malo. Vamos a ver. Vamos a posicionarnos acá. Ahí está. Muy bien. Vamos a aceptar a los chicos, a los compañeros. Ahora vamos a compartir. ¿Alguien que me quiera leer la instrucción, por favor? Yo leo, Lick. Desarrolle el tema organizaciones sociales según sus fines, elaborando un mapa mental a mano que integre las principales características de los siguientes temas. Valor de la serie, 5 puntos. Organizaciones sociales con fines de lucro y organizaciones sociales sin fines de lucro. Organizaciones sociales formales y organizaciones sociales informales. Las organizaciones políticas. Vamos a la página. Está... ¿Dónde está esa cuestión, compañeros? ¿Está en la 20 o la 19? En la 19, Lick. En la 19, Liz. Cuando nosotros hacemos un mapa mental, el mapa mental tiene la característica que semeja un cerebro, las ranuras que tiene un cerebro, ¿verdad? Se aconseja hacer un mapa mental, en donde sea como quien dice una espiral, colocamos en el centro el tema y alrededor vamos colocando las características o lo que a nosotros nos consideran más importantes. Entonces, ¿por qué separé yo cada uno de los temitas que habíamos que hacer? Porque íbamos a hacer un temita donde íbamos a tener un mapa mental, donde íbamos a integrar
a las sociedades con fines de lucro y las sociedades sin fines de lucro. Había otro mapa mental en donde estuvieran las sociedades formales y las informales. Y un único mapa en donde estuvieran cuáles eran las organizaciones políticas. Entonces, si la serie valía 5 puntos, ¿cuánto costaba cada mapita? O cada tema. Un punto, Lick. Exacto, un punto. O sea, la de, ¿se nota que estoy manchando? ¿Sí? Esta será 1, 2, 3, 4, 5. ¿Saben qué es lo curioso? Que en el ejercicio sí lo hicieron bien. ¿Por qué pues? Yo no entendí las instrucciones, Lick. Eso me di cuenta. Eso me di cuenta precisamente. Chica, no puedo dejar de compartir. Pero usted sí la redactó bien, Lick. Yo fui el que no entendí. ¿Saben qué pasó? Ya dejé de compartir, ¿no? No solo fuiste tú, no te preocupes. No, licenciada, sigue compartiendo. Chica, ¿cómo no pasó algo tremendo? Ahí está. Hoy sí, libre. Pues la verdad es que pensé, dije, elabore 5 mapas mentales. Entonces iban así. 5 del primer tema, 5 del segundo tema, divididos, multiplicados, ¿cómo los quiere, Lick? Entonces dije, elabore un tema integrando los siguientes elementos. Pero vamos a mejorar la redacción y por eso, si ustedes se percatan, el ejercicio que ustedes hicieron en las 2 actividades previas al examen parcial, ¿en dónde estaban esos ejercicios, compañeros? En Classroom. Sí, pero también estaban en el examen parcial. O sea, hicimos los ejercicios para que cuando hiciéramos el examen parcial, ya veníamos con la mente ensayada. Esa es la función, al menos que yo tengo, de lo que debe ser un laboratorio previo al examen parcial. Podemos tomar 2 puntos de vista. Un laboratorio como avance del proceso en el cual yo voy agotando temas que yo no voy a abordar en el examen parcial, o una serie de laboratorios o ejercicios en donde yo voy llevando, dándole inducción al estudiante para que él se vaya encaminando para que en el examen parcial él pueda, de una forma más eficiente, desarrollar su examen parcial. Al menos yo, en mi docencia, así entiendo que sirve y para lo que es un proceso de ejercicios o laboratorios previos. A mí no me interesa ponerlos a investigar qué es la sociología, ejemplos de sociología. Es importante, puede ser importante, les puede ayudar a ustedes a desarrollar muchas teorías, tener muchos conocimientos o crear ustedes mismos diferentes pensamientos. Pero a mí lo que más me interesa es, en principio, desarrollar la guía programática. Y después, si nos da tiempo, pues entonces ampliamos. Eso es lo que les quería mostrar porque fue prácticamente donde la mayoría hubo confusión, ¿verdad? Porque al final, compañeros, en ese sentido, pues, yo pienso así que se le puede exigir al estudiante exactitud en la respuesta, porque el estudiante tiene las herramientas en sus manos. Ahora que veo acá algunos nombres, fíjense compañeros que hay varios que nos examinaron del parcial. Yo tengo obligación de subirlo a más tardar hoy en la noche o mañana. No sé por qué no se evaluaron. No me aparece nota.
Entonces, hay varios compañeros que no tienen nota. Entonces, y los veo activos acá, pues, en la plataforma. Entonces, si a alguno de ustedes no les llegó la nota del parcial, por favor, díganme qué sucedió. Y si hay opción, pues, entonces vemos cómo hacemos para el examen extraordinario. Pero sí me causó duda que alguien no se evaluara del parcial, ¿verdad? Dado la importancia. Bueno, entonces, ¿en qué página? Creo que a la formación de la costumbre ya no, hasta ese tema ya no lo abordamos, ¿verdad? No, Lick, página 43. Exacto, nos quedamos, yo me acuerdo que medio les di la clase porque elegí un pésimo lugar para dar clases. Creo que medio les di clases de donde dice el desarrollo del derecho, ¿no es cierto? Ese tema fue el que aquella vez intenté, ¿verdad? Porque los orígenes del derecho ya se los había dado o desde ahí empecé a darles el curso. Los escucho. ¿Perdón? El último tema fue el desarrollo del derecho. Ah, muy bien. Posicionémonos en ese tema. Se evaluó, pues, pero yo traté de evaluar lo mínimo, lo más puntual para que ustedes no tuvieran desventaja a la hora de examinarse. El desarrollo del derecho. El desarrollo del derecho no es otra cosa que aquellos procesos que ha regido el propio derecho para llegar al punto donde está. O sea, nada surge de forma espontánea. Ese invento solo nuestro amigo Albert, ¿no? ¿Quién fue el de la teoría de la evolución? Darwin. Sí, solo solo a él se le ocurre que hay una, ¿cómo se llama? Que hubo una explosión espontánea y que no sé qué, ¿verdad? Cosas de la gente que se les ocurre cuando están de ocio. Vamos a ver. Desarrollo del derecho. En esa oportunidad me parece que no les pude compartir pantalla o se las compartí, pero es que fíjense que el lugar donde yo estaba tratando de mostrarles a ustedes No sé si es mi internet, Lick, pero a veces se le va el audio. es la emoción. Vamos a ver. Ahí estamos. Ustedes me dicen cómo me escuchan. Vamos a quitar la cámara porque eso no es indispensable. Fíjense que yo contraté los servicios de Tigo porque dicen que es muy buena señal, pero para mí que es casaca. Mejor, claro, Lick. Yo estaba peleando con Inet, pero parece que Inet está bien. Me dicen si se les llega lo de la pantalla. ¿Estamos bien? Sí, Lick, se mira. Ok. Cuando nosotros comenzamos a... Cuando nosotros hablamos de un desarrollo, venimos hablando desde hace varias sesiones que el derecho es consecuencia de la sociedad, que el derecho es consecuencia de aquella necesidad humana de regular las relaciones sociales. El derecho responde a la necesidad innata del hombre de vivir en sociedad. Pero cuando nosotros hablamos de un desarrollo del derecho, tenemos que entender que el derecho va íntimamente ligado, intrínsecamente ligado, va concatenado al desarrollo propio de la sociedad misma. Ustedes sabían que en la antigüedad la primer forma
de reconocimiento que se dio de la familia era a través del mater families. ¿Ustedes saben qué es un mater families? ¿Eran los patricios, Lick? Ajá, sí, estamos ahí en Roma. Mater families. ¿Ustedes saben qué es eso? Mater families. Si no lo saben, El derecho de la mamá, ¿no? el mater families es aquel reconocimiento que se hace de la descendencia a través de la mamá. Solo la mamá sabe los hijos que tiene. Solo la mamá es la garantía de una línea sanguínea y tiene lógica. Ese es el mater families. Es la unión de parentesco más pura. Hay gente, ¿verdad? Hay gente que dice, los hijos de mis hijas son mis nietos. Los hijos de mis nueras, yo no sé. ¿No han escuchado eso alguna vez? Sí, Lick. Es por esa situación. Entonces el mater families era una sociedad matriarcal porque se basa en la mamá. La mamá es quien da realmente la sangre. Con el tiempo, surgió el pater families o el pater familia. ¿Y qué es lo que hereda el pater families? El pater families hereda el apellido. Pregunta de examen privado. ¿Para qué sirve el parentesco? ¿Cuál es el objetivo del parentesco, compañero? Respóndanme lo que ustedes crean, lo que ustedes consideren, lo que ustedes piensen. ¿Cuál es el objetivo del parentesco? Es crear un vínculo, Lick, ante la sociedad y ante la ley. Sí, dentro del derecho de la niñez y adolescencia en principio es un derecho humano. Muy bien. ¿Para qué puede servirnos en la práctica el pater families? El pater families, compañeros, no es otra cosa que el derecho que tiene la persona de acceder a la sucesión. ¿Ustedes saben qué es la sucesión? Como la herencia, por ejemplo, Lick. Exacto, la sucesión es aquel derecho que tiene la persona en, entre comillas, suceder, o sea, sustituir a alguien en sus bienes. En realidad, para eso sirve el apellido, que es un derecho del niño a tener una familia, que es el derecho de la esposa, ¿verdad? A agregar a su propio apellido, que es una obligación social. Eso es cierto. Pero en realidad, para lo que le sirve a un individuo el apellido, en la práctica, fuera de la moralidad, de las buenas costumbres, de la sociedad, del reconocimiento social, es que el individuo va a poder acceder a los bienes de los parientes. Por eso dice acá, la horda como primera sociedad, ya que el de parentesco y consanguinidad, de acuerdo con los defensores de la familia, como primera célula social. Pregunta, que yo fuera malvado, así como ciertos individuos, ¿en dónde dice en la Constitución que la familia es la primera célula social? ¿Dónde dice eso?
No. Es en la Constitución, considerando que la familia es el génesis de la sociedad. Bueno, sigamos pues. Ya no platican conmigo, yo solito me siento como que estoy hablándole a la computadora. En principio el hombre, el instinto de conservación, el amor, todas estas cuestiones no son jurídicas. Entonces aquí tenemos una mezcla de derecho moral, derecho religioso, y luego pues va evolucionando, ¿verdad? A un concepto ya jurídico de exigibilidad. ¿Ustedes creen que desde el principio se exigía que se reconocieran niños? No. Esa era una cuestión moral. Hoy hay que ir al juzgado hasta hacer ADN. Hacer ADN para que esta gente pueda... Licenciado. Hola. Disculpe, fíjese que se le va el audio, entonces no logramos comprender lo que está diciendo. Ok, lo vamos a resolver. Gracias. Permítame un momentito. Bueno, vamos a ver si así conectado con cable me funciona este asunto. ¿Sí me escuchan? Sí, licenciado. Sí, Ya si así nos sirve, quitamos Tigo y pongamos Movistar. Entonces, miren pues, el asunto es que se va desarrollando y hay cosas que se vuelven exigencias y hay necesidad de regularlas, hay necesidad de comenzar a crear esa parte del derecho positivo que se llama coercibilidad, y es ahí donde ya comienza una formación de un derecho ya científico, un derecho ya formal, un derecho que nos lleva a una formación primero de los quienes van a crearlo y en segunda instancia de quienes vamos a cumplirlo. Entonces, con esto, ¿verdad? Con esto la formación propia del derecho, entonces ya van creándose, ¿verdad? Soluciones que ya no implican solo a las familias involucradas, sino para evitar, por ejemplo, la ley del talión, ¿verdad? Que es tan drástica. Pero para evitar, ¿verdad? De que si una persona accidentalmente derribando un árbol, por error, ¿verdad? Le cayó a un niño, no vamos a matar a un niño a la otra familia. Entonces surgen los árbitros. Estos señores, los árbitros. Y los árbitros no son otra cosa que en la actualidad los jueces. La gente mayor era la que más se le daba esta opción por por tener experiencia, madurez. Recordemos cuando al rey David le dijeron que qué podían hacer con un niño que pedían dos mamás.
dijo él, tráiganme la espada, lo voy a dividir en dos y le doy la mitad a cada una, ya que no se ponen de acuerdo quién es. Y resultó que la mamá lo que dijo fue, no, es de ella, déjenselo. Y con eso él descubrió que en realidad era de la que estaba cediendo al niño. ¿Y por qué descubrió él eso? Porque solo una persona que realmente tenga un amor inmenso por alguien prefiere perderlo al egoísmo de quedarse con una parte. Cosas, por ejemplo, así. Miren, yo les hablo mucho de la cuestión de la Biblia porque es un libro fácil de conseguir, fácil de leer y donde fuera de lo religioso, fuera de lo que ustedes quisieran decir, de la superstición, lo que quieran, está el componente propiamente sociológico, que es el desarrollo social de ese grupo, ¿verdad? Y que lo podemos palpar, lo podemos ver a través de los siglos y cómo efectivamente ellos nos van dando un rastro de cómo posiblemente la sociedad. Si tuviéramos, por ejemplo, el Mahabharata, que es el libro sagrado de los hindúes, por ahí pudiéramos ver algunas cuestiones de cómo se desarrolló la cultura hindú y vamos a ver rastros también. Si, por ejemplo, nos vamos al Popol Vuh, ahí hay algunas cuestiones también que nos permiten ver cuál ha sido el desarrollo. Quienes han tenido la oportunidad de leer los anales de los cachiqueles, perdón, van a encontrar cómo el pueblo cachiquel comenzó como pueblo ya independiente desde el momento, fíjense ustedes, desde el momento que hay en el área del Quiché, ¿verdad? Un linchamiento. Linchan a alguien del grupo cachiquel y se pelean entre ellos y deciden separarse. Los linchamientos en Guatemala son eternos. Entonces, desde ahí podemos ir viendo, pues, pero la cuestión es los jueces, los árbitros, ¿verdad? Que son personas que no tienen interés en la cosa y que cuando tienen interés no nos sirven. Aparecen los árbitros, ¿verdad? Que van a ir basando sus normas según la razón, según la justicia, según la naturaleza, la percepción de lo bueno de lo malo, según lo que culturalmente debe de hacerse. Porque sepan ustedes, y yo sé que me lo van a confirmar, que no es lo mismo juzgar una situación en esta región del país y juzgar una situación similar ni siquiera al otro lado del país. No podemos resolver una cuestión de familias urbanas pensando como gente del área rural y no podemos ir al área rural a querer imponer una razón de personas que viven en áreas urbanas en áreas rurales. Es muy distinto. Entonces no nos tenemos que mover tanto, con que caminemos unos kilómetros y nos posicionemos en un área rural aquí en Jalapa, desde ahí ya las costumbres son distintas, los pensamientos son distintos. Vayamos al área de los ladinos pardos, ellos tienen formas distintas totalmente pensar que nosotros del pueblo, y ahí vemos nosotros las diferencias y cómo siempre es necesario un árbitro. Entonces, compañeros, siempre en el proceso, ¿verdad?, de desarrollo del derecho, todas estas cosas que ellos fueron desarrollando, no, miren, pues en el caso de que se caiga un árbol y mate por accidente a una persona, no vamos a aplicar la ley del talión, no, que lo que vamos a hacer es que la familia agredida, pues, que le paguen el entierro, que si hay niños huérfanos, que la familia que provocó el accidente se encargue de mantenerlos hasta que sean ya mayores de edad. Si hay una viuda, pues entonces, o darle una cantidad de dinero, o darle un terreno. En la actualidad eso se hace. Cuando hay un accidente, hay un homicidio culposo, como lo que se intenta es reparar el daño, se le ofrece a la familia, ¿verdad?, un apoyo. Se le ofrece un apoyo, se le dice a la familia, ¿verdad?, que lo que uno quiere es ver en qué puede ayudarle a la familia. O sea, si era el padre de familia, pues no sé, apoyarles con becas para los chicos, o si la persona quedó lisiada, ver en qué grado de gravedad, hasta qué nivel de gravedad está la persona, y la ley regula, ¿verdad?, cuando hay pérdida de miembros superiores, inferiores, cuando queda tantos días sin capacidad de trabajar, y todo eso la ley lo regula. Entonces, todo esto, ¿verdad?, fue
Al principio fue como un acuerdo que se fue dando y poco a poco a eso se le fue denominando costumbre. Y la costumbre, como ustedes ya lo han leído, la costumbre es aquella serie de resoluciones en un sentido que se vuelven y se convierten en una ley no escrita, pero que es respetada. Fíjense que Ortega y Gasset nos dice, si vemos que un hombre tiene una idea superior, un sentimiento bello, sentimos la ansia de emulación, el deseo de sentir esa idea, ese sentimiento. A esto se le llama liderazgo. Cuando nosotros miramos que una persona tiene buenas ideas, dice, hagamos tal cosa. Dice que él tiene razón. ¿Y por qué no me di cuenta? Porque yo estaba ocupado en mis cosas, ¿va? Hay gente que es bien proactiva, dinámica y que tiene esa facilidad y capacidad para encontrar los problemas y darle soluciones. Entonces nosotros, como muy buenos simios que somos, comenzamos a imitarlo. Porque nosotros estamos en el entendido que formamos parte, ¿verdad?, del mundo animal. Somos mamíferos y dentro de los mamíferos estamos dentro del grupo de los gorilas, simios, monos y todos los amigos, ¿verdad? Entonces, en la costumbre, hay una serie de normas y de la costumbre surge el derecho. Cuando la costumbre debe ser escrita, surge el derecho. Ustedes ya cursaron el derecho romano, ¿verdad? Sí, ¿Cuáles son las 12 tablas? ¿En qué consisten las 12 tablas? Compañeros. ¿No se saben esa? Aunque sean Google, búsquenlo. Las 12 partidas. ¿De quién son las 12 partidas, compañeros? ¿En qué semestre llevaron derecho romano? En el segundo semestre. No se les ha interrumpido el sonido, ¿eh? No, Lick. No, ahorita no. ¿Quién era Alfonso el Sabio? ¿Historia del derecho ya lo llevaron también? ¿Llevaron el curso de historia del derecho? No, ¿verdad? No, Lick. aún no, Lick. Pues entonces, las 12 partidas, cuando en Roma hubo necesidad de ir y en las columnas del Senado escribir las reglas básicas de convivencia en esa sociedad, desde ese momento el derecho nació y la costumbre se dio al derecho. Cuando nosotros necesitamos escribir las leyes porque la gente ya no le hace caso, ahí pasamos de la costumbre al derecho. Ese es el punto de inflexión. Cuando yo con el vecino le digo, mire, no me parqué enfrente porque yo saco el carro en cualquier hora del día. Fíjese que yo necesito tener libre mi acceso. Y constantemente le tengo que ir a tocar la puerta y tratar o poner un obstáculo yo para evitar que me obstruya. Cuando yo ya coloco un rótulo en mi puerta, en mi portón, donde diga no estacionar, en ese momento ya dejamos la costumbre de lado, ya procedimos a crear una norma escrita que se tiene que respetar, no porque sea respetable, se tiene que respetar porque ya está escrita, y si está escrita, tiene las características siguientes: es exigible, es coercitiva, es general, ¿verdad? Y sobre todo, se puede comprobar. Desde que ya encontramos las características propias del derecho, ya se perdió la costumbre.
Ahora bien, ¿quién es el que dice si la costumbre es válida o no? El Estado. ¿Quién es el Estado? ¿Quién es el Estado, compañeros? El Estado solo somos todos nosotros. El Estado somos cada uno de los ciudadanos que formamos parte de un país, de una república. La materialización en instituciones del Estado, eso es aparte. En esencia, el Estado somos todos, los contribuyentes y los no contribuyentes también. El Estado nace y se desarrolla de forma análoga con teorías que explican su aparición. No puede hablarse de una evolución de pueblos, porque el hombre es, en esencia, es idéntico. O sea, nosotros vamos allá a Rusia y vemos la historia del pueblo ruso y vemos que se parece al pueblo español, se parece al pueblo escandinavo. La diferencia, la ruptura que nosotros tenemos y lo que nos hace a nosotros como hispanoamericanos psíquicamente nos complica es que nosotros no somos un pueblo formado naturalmente. Nosotros somos la imposición y la consecuente multiplicación de esa imposición. Cuando ustedes hablan de antepasados, ¿a quiénes se refieren? Cuando dicen, ay, nuestros antepasados. ¿Quiénes son nuestros antepasados, compañeros? Los cachiqueles, los quicheslic. Los utujiles, los mames, los pocomames, los chortín, ¿verdad? ¿Alguien que diga que no es cierto eso? Por favor. ¿O todos estamos de acuerdo que nuestros antepasados son ellos? Y más atrás los mayas, lic. Y antes de los mayas, los olmecas. Y antes de los olmecas, las culturas primogenias que vinieron por el estrecho de Bering. Pues también tenemos antepasados españoles. No somos mestizos, pues. Cuando nosotros hablamos de antepasados, tenemos que meter también a los castellanos. ¿O me equivoco? ¿Qué creen ustedes? Si nuestros antepasados fueran únicamente las razas aborígenes, fuéramos aborígenes. Y eso es lo que nos hace complicada la situación como sociedad en Guatemala. Nosotros no tenemos una identidad bien fundada porque la misma situación cultural, social, histórica nos hace debatir nuestros orígenes. Y mientras como sociedad no establezcamos efectivamente cuál es nuestro origen, no nos vamos a identificar como un pueblo a futuro, como una nación. Somos pueblos. Como bien dice un montón de gente por todos lados. Somos 23 pueblos metidos en un territorio de 108 kilómetros cuadrados. Con diferentes lenguas, pensamientos, costumbres. Es más, normas. Porque ahí están las normas del Estado y están las normas que aún conservan cuestiones prehispánicas. Pero en realidad, la realidad es que somos consecuencia de una serie de mezclas en donde al final somos mestizos. Y cuando caigamos en cuenta que somos mestizos y que yo como mestizo, yo decido que mi idioma es el castellano porque me permite comunicarme con una comunidad de más de 500 millones de personas, como mestizo me distingo y digo, yo provengo de un mestizaje que se dio en toda Hispanoamérica y me siento parte de la cultura castellana y parte de la cultura precolombina porque es una unión. Mientras la gente siga peleándose de que lo mejor era antes de la conquista o después de la conquista, esto va a ser un problema. Y eso es lo que a nosotros nos hace difícil crear la concepción de Estado
crear la concepción de país, crear la concepción de república. Todo fue impuesto, hasta el himno lo dice, ahí dice, cuando tus no sé qué, dice, sin hacer ninguna lucha, te situaron un altar de paz. Tan fácil decir que eran tan cobardes que donde vieron que México se independizó, dijeron, estos vienen contra nosotros y mandemos una carta donde decimos que también queremos. Eso fue lo que pasó. El himno es un símbolo de la cobardía de la gente de acá, que no se quería soltar de España, porque estaban bien, pero miraban que los aires de México estaban complicados y no tenían otra. Allá en el sur andaba Bolívar bloqueando por Colombia, por el Ecuador, y en el norte estaba Guerrero y otros señores peleando también contra los españoles. Dijeron, bueno, ¿por qué creen ustedes que en Centroamérica no hubo guerra de independencia? ¿Por qué creen ustedes que no hubo? Solo duda existencial. ¿No? Nunca lo han preguntado. No, Lick. Porque era una región pobre. México era una metrópoli, la segunda después de Madrid. Perú era una metrópoli, exportador a través de Bolivia de mucha plata. El Mar del Plata, o el Río La Plata, la importancia de Buenos Aires en Argentina era el puerto, porque de ahí zarpaba la plata para España. Chile no era importante. El Ecuador no era importante. Colombia era importante porque ahí estaba el canal, el área de Panamá, donde llegaban muchas mercancías y donde incluso en esa época se iba también para las Filipinas. ¿Por qué se llama Filipinas? Porque el descubridor fue un español y le puso las tierras del rey Felipe, o sea, Filipinas. El imperio español llegaba hasta allá, o sea, pero mientras nosotros no nos distingamos, no ubiquemos nuestra posición geográfica, no nos ubiquemos como raza, no nos ubiquemos, para nosotros la idea de Estado, la idea de república, la idea de nación, la idea de incluso de raza va a ser muy distinta, muy complicada. Fíjense que dice el presidente de Rusia que los latinoamericanos o hispanoamericanos somos consecuencia de una sociedad degradada, de una sociedad perturbada, y que el gran problema de Estados Unidos es que Estados Unidos recibe mucha gente proveniente de esos pueblos degradados que han perdido la visión de nación. ¿Ustedes qué creen? ¿Tendrá razón ese gringo, ese canche? ¿Se materializará la degradación social que tenemos en el país? Bueno, se los dejo para que lo analicen. Entonces, la voluntad hace nacer el estado de agrupaciones voluntarias. Y dice, y de aquí sale la teoría dinámica de Spencer, en donde la naturaleza del hombre es una evolución. Existe una lucha para elegir un jefe. Y el prestigio del jefe le da ventajas de la unidad de dirección, y regularmente este jefe es un jefe militar o es un jefe que de militar se transforma en políticos, tal como pasó en Guatemala en la transición entre los regímenes militares impuestos por Estados Unidos desde 1960 hasta 1990, en donde era necesario tener generales en el poder, generales que habían sido preparados en la Escuela de las Américas en Panamá, con una visión evidentemente anticomunista y totalmente acaparadora de todo el funcionamiento del Estado, y por supuesto, ¿verdad?, dirigido a los intereses de Estados Unidos. Entonces el jefe militar lo pasamos a un político y vemos las consecuencias, ¿verdad? Del primer gobierno democrático de Guatemala. Lo primero que hace es devaluar el quetzal, y luego pues hasta el gobierno de Otto Pérez vemos totalmente
una desfachatez en la malversación y saqueo del Estado. Gracias a presiones externas, sobre todo Estados Unidos, pues han limitado bastante este saqueo estatal, pero esa sustitución lo que hace nada más es cambiar, ¿verdad?, la figura, pero no las costumbres. En España, en la antigüedad, siempre había un jefe militar y un político. Eso sigue pasando. ¿Qué es lo que siempre tienen los estados? Tienen la fuerza armada y tienen la fuerza civil. Entonces, esto ha sido parte de nuestra idiosincrasia y cómo esto no ha permitido o se ha ido evolucionando con el derecho, pero van cambiando las costumbres y van creándose hábitos, van creándose conciencias, y es lo que hoy por hoy tenemos que nosotros como sociedad vamos creando una figura ideal de político. Y estamos en el entendido. El político no es un salvador del pueblo, pero es al menos una serie de personas más o menos, no santos, pero honestos, pueden ir desarrollando la sociedad. Porque el jefe no es solo para resolver problemas. Hay problemas sociales que ninguna persona los va a resolver. La desnutrición crónica y aguda, no hay presidente que lo pueda resolver. No hay cantidad de comida que lo pueda resolver. La desnutrición crónica y aguda es un cáncer social. Se debe de iniciar desde la concepción misma de la cantidad de personas que yo puedo mantener. Desde la concepción misma de que si yo me desarrollo económicamente, se desarrolla mi familia, se desarrolla mi aldea, se desarrolla mi barrio, se desarrolla mi ciudad. Quien no piense así está condenado a repetir ciclos de pobreza. Entonces, los jueces pueden ordenar que el Estado haga diferentes inversiones, pero la justicia, la necesidad, el hambre, eso no se puede volver jurídico. Fíjense que, por ejemplo, el clan dice no tenía más órgano que la venganza privada y luego un castigo del jefe. Pero posteriormente la ciencia jurídica a través de las leyes y de la costumbre va progresando el derecho y ya se va convirtiendo en una ciencia. Miren el derecho romano. En la antigüedad el derecho romano estaba todo mezclado. Y luego surgen las 12 tablas. Que las 12 tablas al final lo que ellas pretendían, ¿verdad?, es ya llevar lo que estuvo desde un punto de vista meramente de palabra a escrito. Surgió a través de las 12 tablas el pretor. Él decía qué procedimientos iba a seguir en la administración. Es más, podía extender el derecho a los que no eran ciudadanos. Recordemos que en Roma había el jus civil y el jus gentium. El civil era para los ciudadanos, los patricios, como decía Aaron, y estaba el jus gentium, que era para los extranjeros. Fíjense cómo son las cosas. Nosotros en la actualidad, mucho de nuestras regulaciones proviene del jus gentium. Al cabo de los siglos, dice, hubo un derecho más justo, más humano, y entonces nos encontramos con el Edictum Perpetuum Praetoris de Salvio Juliano. Me buscan en internet qué significa el Edictum Perpetuum Praetoris para el próximo examen. Hasta ahí, creía más humano, más justo, más correcto. Luego surgieron los jurisconsultos, los proculianos, los avinianos, como Gallo, Pauto, Ulpiniano, Papiniano. Y luego, ¿verdad?, va a venir su influencia en el jus y en las leyes. El derecho romano entonces encuentra su consagración con Justiniano en la obra de los jurisconsultos, allá por los 2000 años para atrás, ¿verdad?, que sirve de base incluso al derecho actual. ¿Qué ha influido en el derecho, en el nacimiento y evolución del derecho?
Miren, lo que influye particularmente es la necesidad de la claridad del derecho. No es otra cosa. Nosotros necesitamos reglas claras. Es más, dentro de las características de un Estado está precisamente una cuestión que se llama la integridad del derecho. O sea, el derecho debe de mantenerse. La certeza jurídica que hablan los empresarios. Cuando hay certeza jurídica, sobre todo en los negocios, yo sé que si yo obtuve un crédito de 100,000 quetzales y al 12% yo voy a pagar 120,000 quetzales al finalizar ese crédito, mi certeza jurídica es que en el camino no voy a terminar pagando 140, 200. Sin embargo, lamentablemente en la realidad actual, por ejemplo, en este momento, nosotros en el país no devaluamos la moneda por estos problemas que han habido de la fluctuación del dólar a nivel internacional. No hemos cedido a la inflación a través de la devaluación porque el Banco de Guatemala autorizó que se suba la tasa de interés. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los que tenemos créditos vamos a pagar más interés. Pero es parte del juego de las leyes. Y por eso es que la claridad, la estabilidad de la norma es importante como una característica. El derecho debe estar dentro del área moral. Toda norma jurídica debe ser moral. Algunas normas morales son jurídicas. Reconocer a un niño, ¿verdad? Esa es una norma moral. Darle de comer a los ancianos que son nuestros padres, a nuestros hijos, brindarle a la esposa o a la conviviente una cantidad de dinero suficiente para vivir, esas son cuestiones morales, ¿verdad? La norma se hace exigible cuando se forma la conciencia social. Si no, veamos los chalecos para andar en motocicleta y el casco. Es una norma que no se hace exigible. ¿Por qué? Porque la gente considera que no es necesario. Es que va a ser el Estado sancionando al 90% de conductores de motocicletas. Es una cuestión de conciencia. Hasta que la persona no ve un accidente, no lo tiene, no accede y se coloca todos los implementos. Aparte, ¿de qué me sirve cargar casco si no cargo tobilleras, rodilleras, si no cargo ningún equipo para protegerme las extremidades? De igual manera, voy a escuadrar todo, pero me cargan a la cabeza, ¿verdad? Brigitte y la escuela histórica dice, un elemento estable en la conciencia social no puede dejar de percibir el derecho natural. Derecho que todos debemos conocer mediante la razón por ser racional. De acuerdo a la tendencia kantaniana, o de Kant, esta es de carácter monista o de simios. El derecho es un producto humano. Al humano hay que estudiarlo en su naturaleza. Viéndoles caracteres idénticos a todos los hombres, su racionalidad, su sociabilidad, sus caracteres formales variables, como raza, religión, temperamento. A los de Oriente se nos acusa que el temperamento es muy fuerte dentro de este país y que luego nos enojamos, que ofrecemos balas, y depende dentro del mismo Oriente, hay lugares donde son más fuertes los caracteres. Posiblemente tiene razón Kant. Del mismo modo, dice, en el derecho encontramos elementos inmutables. Como lo dice la escuela histórica, cada raza y cada época tiene su derecho y efectivamente, nosotros no podemos juzgar un hecho que sucedió, por ejemplo, allá por 1981 a un hecho actual. O sea, el grado de temor que existía hacia las entidades de seguridad del Estado, por allá por los 80 al 89, era terrible. El poder que tenía alguien que fuese policía nacional, guardia de hacienda o que fuera soldado, era complejo. Y la ley era distinta. Por eso ahora
nuestras normas dicen que no se puede juzgar a una persona por fueros especiales. ¿Ustedes saben qué es un fuero especial, compañeros? ¿No lo saben? No, Asumo que no, ¿verdad? Están muy chiquiticos. Un fuero especial es cuando a una persona que se encontraba después de las 9 de la noche en la calle, no se iba ante un juzgado civil o normal, pues se lo llevaba el ejército, lo ponía a disposición del comandante del área de ahí, y decía, mira, ¿qué andas haciendo tan tarde en la noche? ¿Vos sabías que hay un toque de queda? ¿Qué andabas haciendo? ¿Qué llevabas? Y él tenía que explicar, ¿verdad? Y si el comandante o lo que fuera consideraba de que él era o andaba en la calle porque posiblemente andaba haciendo algún movimiento guerrillero, pues entonces lo juzgaban como guerrillero. Muchas veces no se miraba quiénes eran los jueces. Eran jueces que nadie sabía quiénes eran. O sea, físicamente ni en nombre. Por eso hoy la ley guatemalteca exige que sea un juez preconstituido, es decir, que yo sepa qué juez me va a enjuiciar, que sea a través de un proceso, que además yo tenga derecho a un abogado, que tenga derecho a hablar, que no hayan juzgados especiales, por ejemplo, militares. O sea, si yo soy soldado, pues me puede enjuiciar por cuestiones militares un juzgado militar. Pero si yo llego a mi casa cansado, aburrido de estar ahí en el destacamento militar, no pasó nada, y llegué a mi casa y cuando llegué hubo un problema y le pegué a un señor de enfrente en mis horas de descanso, entonces yo me voy a un juzgado de paz, a un juzgado civil, a un juzgado penal, depende la gravedad o las circunstancias. Antes no, antes era muy complejo. Entonces, por eso dice que cada raza y cada época tiene su derecho. El derecho natural, y hay derecho natural y derecho histórico. Cada uno tiene sus propias características. El derecho natural sabemos que es innato, pero el derecho histórico es distinto. El derecho histórico es aquel que ha ido evolucionando según las condiciones de los lugares. El derecho español, cuando los españoles vinieron a América, a veces se habla de la crueldad del español. Contextualicemos. Los españoles desde el año 1100 estaban en una lucha franca con los musulmanes, porque los musulmanes a través de Marruecos habían subido en toda la parte sur de España y tenían arrinconados a los pocos españoles libres en lo que ahora es Barcelona y unas regiones de por ahí, Asturias, Castilla, y de ahí para abajo era musulmán. ¿Cuál es la lucha musulmana? Musulmana dicen que Alá es el Dios y Mahoma es su profeta. Y quien no cree en eso debe de morir, pues, porque esa es la verdad. Por otro lado estaban, pues, las regiones cristianas, ¿verdad? De la iglesia romana que pensaban, que creen que Jesús, ¿verdad? Es el salvador del mundo y es o sea, Mahoma es el profeta, como que está abajo, ¿verdad? En cambio, Jesús es el salvador y él es el Mesías y toda la cuestión. Esa era una lucha ideológica y territorial. Entonces, desde el año 1100, cuando don Rodrigo de Vivar, el mío Cid, sale, ¿verdad? Sale expulsado por el rey Alfonso y él comienza la reconquista hasta el 1492, que es cuando se entrega Granada. Fíjense que Granada se entregó, me acuerdo, en septiembre y el descubrimiento fue en octubre. O sea, para los reyes católicos, el descubrimiento de América en su mente, en su momento, fue un regalo de Dios por la buena obra hecha a Europa al expulsar a los musulmanes del territorio europeo, porque los expulsaron a Marruecos, otro lado del estrecho de Gibraltar. La cuestión es que terminando ellos esa guerra,
O sea, se terminó la guerra de la Reconquista en España. Se da la cuestión del descubrimiento de América, que era una cuestión eminentemente económica. Ellos creyeron que estaban en la India o en sus islas, porque Portugal era el único que podía llegar a la India por la costa del África. Entonces, España tenía que encontrar una ruta distinta, y si encontraba una ruta distinta, el Papa era el dueño del mundo, por delegación de Dios, le iba a dar el permiso, una licencia. Entonces, cuando ellos vinieron a América, ellos traían las leyes españolas que exigían obediencia absoluta al rey, y sobre todo la declaración de que el conquistado o el doblegado asumía que el único Dios, ¿verdad?, era el cristiano y que Jesús era su Mesías. Fueron las leyes que trajeron acá y fueron las que se implementaron. Entonces, la ley histórica y la ley natural riñen, porque hubo una discusión si el individuo que se encontró en las nuevas tierras era humano y si merecía aplicarle las leyes humanas, porque en apariencia era humano, pero muchos creían que era una bestia, no se vestía, no usaba esto, no usaba aquello, vivía en cuevas, vivía en chozas. ¿Por qué? Porque históricamente las culturas precolombinas venían en otra época, mientras que en Europa ya estaban más adelante de la época del bronce, ya ellos habían moldeado el bronce, el hierro, ya comenzaban a hacer cañones y todo eso, ya tenían espadas, tenían acero. Acá apenas las razas precolombinas estaban saliendo de la época de las rocas, están comenzando a moldear algunas herramientas de metal. Hagan de cuenta que las armas que tenían acá eran flechas con punta de piedra, unas piedras de vidrio que hay, o tenían garrotes que tenían piedras, pues, o sea, los escudos eran de cuero, porque eran suficientes, mientras que los españoles ya traían implemento de metal. Entonces, esas leyes históricas riñen con las leyes naturales, porque mientras que la ley natural le dice a uno derecho a la vida, a la salud, a comer, ya la ley histórica viene a preguntarse, ¿le corresponden esos derechos? ¿Verdad? A un asesino serial, a un violador serial le corresponde vivir. Entonces nosotros ya brincamos de la ley natural a la ley histórica. Bueno, dentro de los aspectos históricos externos e internos están los físicos, como el clima y el territorio, que son muy importantes para determinar el carácter, el temperamento de una sociedad. Montesquieu dice que se nota influencia y atribuye Montesquieu al clima, porque para él las leyes japonesas eran fuertes porque el lugar donde vivían, el clima era fuerte. Mientras que en la India, que es un clima muy agradable, muy bonito, ambientes y lugares bonitos, verdes como acá con nosotros, las leyes eran más suaves. También tenemos que ver que hay factores psíquicos. La inventiva, el genio, hace que la ley se vuelva más especial. La imitación, que es la tendencia que tiene el hombre a imitar, también puede tener buenos o malos resultados. Lo importante para nosotros como sociedad es imitar las cosas buenas. En muchos casos también, la dominación extranjera nos deja a nosotros normas que nos hace cumplimiento general, como esta ley del 22-2008, que es consecuencia de una exigencia transnacional. Están los factores psicofísicos. En ese sentido, dice Udiboro, por la fuerza de la tradición hace que el derecho presente una historicidad y una continuidad. Nosotros vemos a veces que hay buenas prácticas en el extranjero, el ejemplo clarísimo son las señales de tránsito, esas no son nuestras, nos las heredaron, las copiamos, a veces mal pues, pero las copiamos. Los factores sociales es muy importante, y este es el más importante quizá de todo, que la vida social es unidad y todos sus elementos solidarios entre sí van a determinar el derecho
que va a ir variando según el sistema social. Entonces, la evolución del derecho es obra de la conciencia social de aquella entidad psicológica que mediante la combinación de muchas influencias va formándose a través de la intervención de factores. Toda sociedad forma ideas, emociones, sentimientos, y esta influencia natural hace que exista conciencias y estas a la vez, en principio, se van a la costumbre y de la costumbre surgen a la ley para constituirse en la conciencia social que después los juristas y los legisladores van a analizar para crear las normas. En ese sentido, compañeros, tenemos también influencias extranjeras y así, a través de tantas situaciones, hoy por hoy, la evolución del derecho no es otra cosa que toda esta gama de situaciones que tuvieron que inducir a la ley actual en donde está posicionada. La universalidad de la norma no es porque el hombre sea más o menos parecido. La universalidad de la norma, en principio, es por el derecho natural, es decir, la razón de que tenemos derecho a ciertas cosas, pero también es consecuencia que desde hace más de 200 años se ha tratado de ir unificando normas para que si yo viajo a cualquier parte del mundo, al menos hayan ciertas normas básicas a las cuales yo pueda acceder por el mismo hecho de ser humano. La justicia, dice Pascal, y el derecho varían con los grados de latitud. Y es verdad. Si yo me voy a España, van a haber normas distintas que a mí me pueden resultar visibles. Y los españoles, cuando vienen acá, puede ser que hayan normas como, por ejemplo, hablaba un youtuber hace unos días que acá le parece extraño e hizo una mueca como de incomodidad que a la par de los sanitarios exista un recipiente para dejar ahí sí que el resultado de la acción. Para él en España eso no se hace. Y decía él, me parece raro. Y así nos puede pasar en muchas cosas, ¿verdad? En resumen, el motor de la evolución jurídica es psíquica, al que hay que añadir historicidad o transmisión del derecho, y se verifica por el tránsito de la espontaneidad a la reflexión, el paso del derecho empírico al científico. Esto lo dijo el estudioso Guido Borbón. Bueno, en este caso entonces vamos a pasar a la formación de la costumbre. Yo pienso que ese tema ustedes ya lo han abordado en otra ocasión, o me equivoco. ¿Qué es la costumbre, compañeros? Nosotros hablamos de costumbre, ¿qué es? Con sus palabras. ¿A qué le denominamos costumbre? La práctica habitual que uno tiene como persona. ¿No? Es aquella serie de situaciones. Era de obrar de una persona. Ah, bien. ¿Qué más puede ser la costumbre? Jurídicamente es un derecho no escrito, ¿verdad? Jurídicamente es un derecho no escrito. Son principios y reglas de conducta que se repiten y nosotros las adaptamos. Se transmiten oralmente, van de generación en generación. Es de las primeras fuentes del derecho. Quiere decir que no solo la costumbre es la fuente del derecho, es una. En Roma se denominó mores moirum o costumbres de los antepasados, y con base a la mores mairorum, se formaron aquellas instituciones tan importantes como la familia, ¿verdad? Y esta costumbre, oigan, era solo para los patricios, es decir,
los príncipes de Roma. Los demás no tenían normas. Tenían que cumplir con otras normas. En los países anglosajones aún se usa esto, allá en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Australia, más que todo en las islas del Caribe, en donde está la herencia de la dominación británica. Eso se le denominan ellos la common law. Y para eso es muy importante. Cuando ustedes vean una película y dice, yo me aferro a la no sé cuál enmienda. En realidad la Constitución de Estados Unidos no es tan descriptiva como la nuestra. La Constitución de Estados Unidos da parámetros. Y cuando yo voy a un juzgado en Estados Unidos y estamos en un proceso de que una persona atropelló a otra, yo como abogado, tanto defensor como acusador, me aboco a las sentencias que antes dieron juzgados semejantes en relación a un caso similar y se los expongo al juez. Aquí en Guatemala, fíjense compañeros, que eso se hace en las apelaciones. Y no solo en las apelaciones, si a ustedes les da tiempo, hay una audiencia hay una cuestión que se llama vista en muchos procesos. Cuando ustedes le den la vista, tengan que evacuar la vista. Eso es bien bonito. Yo les aconsejo que siempre busquen sentencias de la Corte Suprema de Justicia, sentencias de la Corte de Constitucionalidad y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? En sentido inverso. Cuando yo hago mi memorial, ¿verdad? Voy a evacuar la vista. Estoy en un proceso, no sé, digamos que una cuestión relacionada a pensión alimenticia. Yo ya vengo y comienzo a tratar de encasillar al juez. Le comienzo a decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al definir la concepción de alimentos para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es de acuerdo a las sentencias de tal fecha, en el caso tal, y uno lo describe. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, en el expediente, carpeta judicial o en la resolución, no sé, como a ustedes les aparezca, en tal sentido resolvió lo siguiente. Y es más, la Corte Suprema de Justicia indica que es procedente y prudente en cuestión de alimentos y ustedes le describen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto le viene informando al juez. Él ya lo sabe, él es muy estudioso, lo han capacitado, él ha estudiado. El juez conoce el derecho, pero no es malo, ¿verdad? Que nosotros le demos las pautas, porque cuando nosotros emitimos argumentos, lo que nosotros hacemos es darle al juez una guía de cuál es nuestra pretensión y mejor si nosotros le ayudamos al juez para que él respalde su sentencia con cuestiones que a nosotros nos interesan. Por eso es importante la common law en Estados Unidos. Ella nos enseña a hacer eso, a verificar que se ha resuelto en otros juzgados en relación a casos semejantes. Fíjense que Savigny, él es de la escuela alemana. Cuando nosotros hablamos de Savigny, para él la costumbre surge de modo espontáneo, dice, o inmediato. Es consciente e inmediato porque los legisladores deben sancionar las leyes tomando en cuenta las costumbres. ¿Y qué es la costumbre? El sentir de la comunidad. Para Pinavara, la costumbre es una norma de conducta creada de forma espontánea por una colectividad o grupo social. La actividad según la costumbre es una situación de hecho o una relación social de reiteración de comportamientos. La costumbre, además, es una regla de conducta. Además de ser una regla de conducta, es una regla jurídica. Cuando el legislador la reconoce y le da esta categoría, ¿verdad? ¿Y qué es? Entonces, aquí estamos en la costumbre.
cuáles son los elementos de la costumbre. Hay un elemento objetivo y un subjetivo. Al primero se le llama inveterade consuetudo y al segundo se le llama opinio juris seu necessitatis. La primera, la inveterada, consiste en la existencia de una larga práctica inveterada, o sea, es decir, costumbre veterana. Mientras que la opinión jurídica, cuando se necesita, por eso es un elemento subjetivo, porque es una opinión, consiste en la convicción de la persona a la que se somete de manera voluntaria para considerar que se está ajustando a su conducta. O sea, yo acepto ese derecho consuetudinario porque yo considero que se ajusta a mi realidad. Por eso es que estas prácticas que tienen en el occidente de agarrar gente que no son de la comunidad y aplicarles el derecho de consuetudinario no es correcto, porque ellos no forman parte de ese grupo social. Lo que esta gente debe de hacer es entregar inmediatamente a las personas a un ente judicial acorde al pensamiento de ellos. El derecho de costumbre se debe aplicar a la gente que entiende y ha aceptado ese tipo de norma. Esa es la característica. Ahora, ¿a qué se le llama entonces costumbre jurídica? Aquellas reglas y principios que se repiten en una sociedad y que se acatan porque hay una conciencia en común. Estas reglas de comportamiento se traspasan de generación. Los romanos lo llamaban mores maiorum, que significa las costumbres de los ancestros. ¿Cuándo terminó esta costumbre de los ancestros en Roma, compañeros? ¿Se les quedó? Así que no se les quedó. Cuando salieron las 12 tablas, Lick. Exacto. Ahí pasó de ser costumbre y se convirtió en derecho. En derecho ya pues estructurado, ¿verdad? La costumbre solo tiene lugar cuando hay dos factores, el objetivo y el subjetivo. La diferencia entre los usos sociales y la costumbre es el obligado cumplimiento de la costumbre. En Estados Unidos y en lugares anglosajones, esto se obliga en un juzgado. Por eso el derecho mercantil, cuando ustedes tengan oportunidad de estudiarlo, se van a dar cuenta que para el derecho mercantil la costumbre no es una fuente, es la fuente del derecho mercantil. Porque con base en la costumbre, en los usos y la costumbre, el derecho mercantil es tan dinámico, es tan antiformalista, es tan especial. Si por la simple tradición, nunca se les olvide eso, porque esa es una condición sine qua non del derecho mercantil. Cuando por la simple tradición, yo, al entregar a otro un título, ya lo traspaso y él se convierte en el propietario de ese título, es una costumbre y no tengo que dejar un contrato hecho donde digo, yo Rubén Vázquez transfiero la letra de propiedad del vehículo tal a favor de Juan Pérez, no lo tengo que hacer. Por la simple tradición, el hecho mismo de entregar el documento que lo avala a él como propietario, y en dado caso, si la ley lo exigiera o la costumbre de escribir por este acto, yo endoso en favor del. Fíjense, antes era más fácil, porque antes se hacía en favor de, ¿cómo se llama? En favor del portador. Ahora la ley, con tanto problema, con extravío de documentos mercantiles, hoy exige que se haga nombre propio, pues, pero antes se podía, decía, yo, fulano de tal, extiendo a favor del portador la presente letra de cambio para que él haga efectiva en su momento oportuno y libero esto y esto y esto. Con eso era suficiente.
el derecho mercantil es la manifestación en nuestro sistema más parecido o más apropiado a la costumbre. ¿Cuáles son los elementos de la costumbre? Ya dijimos, hay dos, un objetivo, un subjetivo, inveterata conceptuto, opinio juris necessitatis. Eso se lo dejo para que lo lean ustedes. ¿Cuáles son las clasificaciones de costumbres según su tipo jurídico? Está la secundum leiem, ¿verdad? Esta dice, es una costumbre interpretativa que se desarrolla en lo establecido en la norma jurídica, que otorga su vigencia, que es la facultad para regular un asunto específico. No conducir vehículos en estado de embriaguez, percibir un salario correcto, es una costumbre social. La praeter leiem, que es la costumbre que establece que las reglas se deben aplicar a situaciones que bien no tiene legislación, ¿verdad? Por ejemplo, en la ley del orden judicial, el artículo 2 dice que las fuentes del derecho, la ley es la fuente del orden jurídico, la jurisprudencia la complementará. O sea, ¿qué nos da la salida? Si la ley no tiene una forma, vamos al montón de sentencias, vemos cuáles tiene la Corte Suprema, cuáles tiene la Corte de Constitucionalidad, y nosotros nos amparamos en las sentencias. La costumbre regirá solo en defecto de ley, por delegación de la ley, que no sea contraria a la moral, al orden público y que resulte probada. Yo no puedo decir, es que aquí tenemos costumbre de tapar calles y es nuestra costumbre y me tiene que respetar el Estado porque yo soy un pueblo autóctono. No, orden público, mijo. Primero el orden público. Y vivimos en sociedad, no estamos en un zoológico, no estamos en una cultura sin ley. Sin embargo, es aceptado el criterio de la costumbre, no es fuente del derecho administrativo, porque el derecho administrativo debe ser estructurado. El principio de legalidad es fundamental en el derecho administrativo, es decir, el principio que dice que todo debe estar en la ley, lo prohibido y lo no prohibido, y si no está en la ley, pues entonces se entiende que se puede hacer. No se puede admitir la costumbre como fuente del derecho penal, no, porque aquí nosotros nos macheteamos cada fin de semana que nos enojamos, no hay problema, no. Nullum crimen nulla poena sine previa leche. O sea, debe de haber un delito establecido mediante una norma. Si no, existe. No hay analogía para crear normas penales, pero sí hay analogía para crear todo lo que sea favorable al reo, favor rey. Todo lo que sea favorable, todas aquellas cuestiones atenuantes, el mismo Código Penal nos dice que por analogía se pueden invocar. Invocar, ya sabrá el juez si lo toma en cuenta. La costumbre es la fuente inobjetable del derecho mercantil. El derecho del trabajo reconoce a la costumbre como fuente formal y también la costumbre es parte esencial del derecho en el ordenamiento jurídico. La costumbre es una herramienta para rellenar lagunas de la ley, que no sería más que un ejemplo, claro, la autointegración. Y luego tenemos algunos ejemplos del prater legem y nos vamos a quedar en el contra legem. Anoten ahí, busquen la hoja, me pasé unos minutos, me va a regañar Fito de que me pasé un par de minutos. Nos quedamos en el prater legem para el día jueves a las 7:30. Los espero por acá. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna cuestión, me la hacen saber por el chat. Yo les agradezco que me hayan acompañado el día de hoy y les insto a que siempre en las clases pues tratemos de dialogar lo que sea posible para que esto no sea un monólogo. Espero se hayan anotado en la asistencia. Muchas gracias. Feliz noche. Y cualquier cosa estoy para servirles.